Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a En Honor a la Verdad. Gracias por estar compartiendo una vez más con nosotros este maravilloso programa en donde aprendemos sobre las escrituras en su contexto original, en donde aprendemos en un 100% lo que es el corazón de nuestro Padre, a lo que nos quiere instruir y hacia dónde quiere guiarnos para poder caminar en espíritu y en verdad. Así que Israel, gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros este programa. Gracias Edilson, gracias, buenas noches para todos. Gracias, qué hermosa oportunidad tenemos otra vez hoy de compartir juntos Es correcto. la palabra y de venir a escudriñar, a mirar un poco lo que el Padre tiene para nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos va guiando, ¿verdad? En lo que vamos haciendo, ¿verdad, Edilson? Es correcto, es verdad. Así que gracias a las personas que se están conectando en este momento, gracias a las personas que están compartiendo también este directo, este live. Les invitamos a que si aún no han compartido este live, le invitamos a que puedan compartir, no invitar. Vamos a compartir. Le desafiamos, Sí. le desafiamos, Vamos a compartir mejor. A que puedan compartir con sus contactos en los grupos, diferentes grupos de Facebook, Sí. para que más personas puedan llegar y puedan estudiar y aprender con nosotros. ¿Por qué decimos estudiar y aprender? Porque a la par que nosotros también aquí estamos leyendo, estamos escudriñando las escrituras, también estamos aprendiendo. Claro que sí. Es así, ¿verdad, Israel? La fuente inagotable, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Es correcto. Es una fuente que cuanto más estudiamos te das cuenta que hay más, ¿verdad? Eso es lo que da gusto cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Es correcto, es así. Y entender que la palabra de Dios, las sagradas escrituras, por más de que tengan 2000 años, 4000 años, nos afecta de una forma tan natural y directa, por decirlo así, cuando analizamos las profecías, ¿verdad? O sea, y nosotros analizamos las profecías, Edilson, y ahí nos damos cuenta, Sí, ¿verdad? Que hoy tiene vida esas profecías. Por ejemplo, hablamos de la casa de Israel. ¿Qué es la casa de Israel? ¿Verdad? Es correcto, sí. Y las profecías que tienen que ver con la casa de Israel. Escuchamos ese término por todas partes, Edilson, ¿verdad? Sí. Inclusive en la mayoría de los profetas escuchamos este término, la casa de Israel. Y en programas anteriores explicamos qué es lo que es la casa de Israel, ¿verdad? Y cómo el pacto renovado, el Nuevo Testamento, nos enseña sobre la casa de Israel. Cuando nos tiene que llamar la atención cuando Jesús se encuentra con el apóstol Pablo y dice: instrumento escogido me es este. ¿Por qué dijo instrumento escogido me es este? Porque justamente el apóstol Pablo era un entendido de la materia, de las profecías, de la Torá, del Tanakh, ¿verdad? De los escritos, ¿verdad? Es correcto. Era una persona súper preparada, ¿verdad? Así como nuestro Adón Yeshua también, ¿verdad? Sí, es así. Y el apóstol Pablo nos habla de cómo ocurre el cumplimiento de estas profecías de la casa de Israel, ¿verdad? Es así, Jesús también nos habla de la casa de Israel. Ahora, ¿por qué, Edilson, en programas anteriores hablamos de la cultura hebrea, ¿verdad? Porque ahí surge también... ¿no crees? Sí. Ahí surge también por decirlo así, una incógnita, ¿verdad? Porque decimos, a ver, ustedes me hablan de cultura hebrea, pero cuando hablamos de la Septuaginta es la traducción griega, ¿verdad? Y podemos ver inclusive que Yeshua menciona acerca de la Septuaginta, ¿verdad? El apóstol Pablo también en ocasiones, ¿verdad? O sea, y es la traducción griega del Tanakh, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Que necesitamos analizar la cultura hebrea. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido que yo ponga un anteojo de Grecia para analizar una cultura hebrea, ¿verdad? Sí. Porque necesitamos entenderle a Jesús en su contexto cultural. Y eso es lo que estamos haciendo acá. No tratar de repente ni de confundir, ni de querer profundizar para envolvernos en un lío, ¿verdad? En una confusión, ¿verdad? No, claro que no. No, claro. Sino justamente es para
nosotros somos los beneficiados cuando hacemos eso. ¿Por qué? Porque aprendemos. En ocasiones poníamos el ejemplo del gallo cuando Pedro le niega a Jesús. ¿Y quién no piensa que ese es un gallo? ¿Verdad? Un gallo, un animal. Pero cuando analizamos el contexto hebreo, nos damos cuenta que es una expresión idiomática que hace referencia a una persona de la tribu de Leví que trabajaba en el templo, ¿verdad? Correcto, sí. Con el shofar, ¿verdad? Sí. Anunciando el cambio de horario y todo eso, ¿verdad? Digo esto ¿por qué? Porque necesitamos analizar las escrituras en el contexto escritural. Y el contexto escritural es el hebreo. Por más de que tenemos una Septuaginta en griego. El Nuevo Testamento también, por supuesto, es en griego, ¿verdad? Pero yo suelo poner el ejemplo de Hebreos 10:38, si no me equivoco, dice: el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Para entender mejor esa escritura, yo no puedo analizar en el contexto griego, porque justamente el escritor del libro de Hebreo es un judío, es un hebreo, ¿verdad? Que está citando el pasaje del Tanakh, que es Habacuc 2, ¿verdad? Sí, que dice: el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿quién es el justo? ¿Qué es la fe? Y ahí nos encontramos con otra riqueza. Cuando analizamos en el griego lo que es la fe, no tiene la misma base y la misma riqueza que tiene en el contexto hebraico, ¿verdad? La fe. O también quién es justo, ¿verdad? Justo es aquel que guarda los mandamientos, aquel que fue conectado al pacto a través de Yeshua y viene a guardar los mandamientos. O sea, qué importante, ¿verdad que sí? Eso sí. Realmente sí, porque por mucho tiempo me enseñaron, sí, y yo enseñé esa palabra justamente: el justo por la fe vivirá. Y yo decía: no, vos ya sos justo porque fuiste justificado por Yeshua. Es cierto, pero es un pedacito mitad, de eso, sí. ¿Pero por qué? Sí. Vos ya fuiste justificado por Yeshua, entonces me decía: ¿y yo tengo que obedecer las instrucciones del Padre? No, no hace falta obedecer si ya fuiste justificado por Yeshua. Sí, la gracia. A ese punto yo llegaba de malinterpretar es la que gracia. vemos el Nuevo Testamento como aparte del Antiguo Testamento, o sea, tipo nuevo. Por eso es que recurrimos a la traducción, y ahí también encontramos otra riqueza, ¿verdad, Edison? Nuevo Testamento nos da la idea de que el otro ya es viejo, ¿verdad? Pero en el original Brit Hadashah es pacto renovado. O sea, se renovó aquel pacto que se deshizo, ¿verdad? Allá con el pueblo de Israel en el desierto, con el becerro de oro, ¿verdad? Es correcto. O sea, el mismo pacto es lo que Yeshua viene a conectarnos a ese pacto con Dios y con Israel. O sea, eso es lo que tenemos que entender bien, pero nos conecta para obediencia. Cuando hablamos de guardar mandamientos, no estamos, por supuesto, en contra de la gracia. Al contrario, estamos validando de una forma legal lo que es la gracia, ¿verdad? Porque si no había pecado, obviamente no iba a haber gracia. ¿Y qué es pecado? Pecado es transgredir las instrucciones del Padre. Pecado es transgredir la ley de Dios. Entonces no nos podemos deshacer de la Torah, no nos podemos deshacer de la ley, y tampoco podemos elegir lo que nos gusta, ¿verdad? Correcto. Ahora vamos a hablar un poco hoy, Edilson, de lo que significa la palabra Teshuvah. ¿Escuchaste la palabra Teshuvah en algún momento, Edilson? Ya escuché. ¿Escuchaste? Sí. Y estoy seguro que los que están viendo el programa en algún momento han escuchado la palabra Teshuvah. Y cuando hablamos de la palabra Teshuvah, necesitamos entender que es un término hebreo, ¿verdad? Sí. Obviamente en nuestra Biblia esa palabra se tradujo como arrepentimiento, ¿verdad? Pero arrepentimiento es una palabra que viene del griego, que es metanoia, que es cambio de mentalidad, ¿verdad? Sí. Y de repente no está mal el decir no, cambio de mentalidad. Pero cuando miramos la palabra, ¿de dónde viene la palabra arrepentimiento? ¿De dónde viene? Viene de Teshuvah, ¿verdad? Sí. No es metanoia precisamente, aunque tiene también su riqueza, por decirlo así, lo que es metanoia, es cambio de mentalidad, ¿verdad? Pero la palabra Teshuvah significa volver, regresar, responder, reponer, inclusive, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que es la palabra Teshuvah, el apóstol, quiero decir, Juan el Bautista,
habla, y cuando dice el tiempo se ha cumplido, ¿de qué tiempo está hablando? De el tiempo donde el Mesías entraría ya en su función, ¿verdad? Su función, que es la restauración del reino de Israel, ¿verdad? Que es traerle a las ovejas perdidas, y él obviamente muere. ¿Pero por qué? Para pagar el precio por el cual nosotros habíamos transgredido las instrucciones del Padre, la Torah. Importante, ¿sí? Realmente entender, porque por mucho tiempo entendíamos que Jesús murió por amor a nosotros. Y sí, murió por amor. Sí, pero siempre le dábamos una aplicación sentimental a eso. O mucha gente también es espiritual, ¿verdad? Pero la aplicación Nos sentimental... quedamos con eso nomás, lo superficial. Sentimental. Pero ¿qué pasa cuando vos le das una aplicación sentimental? Los sentimientos muchas veces fluctúan. Sí. No son estables. Así es, Edil. Pero qué importante es entender sobre algo sólido, sobre algo que nos instruye a nosotros y nos hace entender que es algo que no va a pasar o que no va a fluctuar, sino que siempre va a mantenerse. Claro. Que es las Escrituras. Claro. El poder entender y adentrarse a eso, y poder entender a fondo el por qué Jesús, Yeshua, más conocido como Jesús, nosotros le conocemos como Jesús. Ahora, cuando decimos el nombre de Jesús en hebreo, no estamos diciendo que vos precisamente tenés que mencionar el nombre de Yeshua para ser salvo, o no. Obviamente le conocimos como Jesús, pero Jesús no es su nombre. Yeshua es un nombre porque Yeshua en hebreo está relacionado a la misión que tenía Jesús. ¿Verdad? Sí. Y Jesús es una transliteración por el cual pasó el nombre de Yeshua, ¿verdad? Bueno, pero aclaramos nomás eso porque de repente escuchamos por ahí que se dice, no, que tenés que llamarle Yeshua o Yahweh. No. O sea, estamos entrando en un entendimiento correcto de las Escrituras y estamos tratando de adentrarnos a lo correcto. Edilson. Lo que a mí me pasó, antes de avanzar con esto, sí. Lo que a mí me pasó con algunas personas en donde yo utilizaba el término, el nombre de Yeshua en el original, Yeshua, no Jesús, había personas que se asustaban porque no entendían a qué yo me refería. ¿Qué es lo que te hace el hebreo o un judío? ¿Verdad? No, me querían tirar piedra lo de por sí, me querían acertar con la Biblia, como se dice, ¿verdad? Pero entonces, a modo de mencionar nada más eso, porque muchas veces la gente confunde y dice, no, esto están enseñando algo nuevo. No es algo nuevo ni algo diferente. Es volver al origen. Es volver al origen. Y lo otro también es cuando hablamos de estos términos, estos términos hebraicos, ¿verdad? Yeshua, Yahweh, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? No estamos, la gente asocia enseguida con todo lo que es judaísmo. Es correcto. O cuando decimos Torah, por ejemplo, la gente asocia con lo que es judaísmo. Y esto no tiene que ver con judaísmo, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía esta cultura. El apóstol Pablo era hebreo, era judío, era la tribu de Benjamín. Nuestro Adón Yeshua HaMashiach obviamente es judío. Entonces, no podemos nomás decir, no, eso es para los judíos, ¿verdad? Siempre queremos asociar cuando nuestro cristianismo quiere profundizar o quiere irse al origen. No, ese se quiere hacer del judío, dice. Es correcto, muchas veces. Y a veces uno se da cuenta que la otra persona prefiere morir en el desconocimiento y en esa aparente verdad. Porque el enemigo, la pasada hablamos de la verdad, ¿verdad? Con verdad como un trayecto, como un camino. La verdad tiene su esencia en Elohim. A veces nosotros, las personas prefieren abrazar esa mentira disfrazada de verdad, ¿verdad? Y siempre decimos esto, que el enemigo de la verdad no es una gran mentira, es una verdad a media, ¿verdad? Un chiquitito nomás, lo que hizo Satanás, lo que hizo Hasatán con Eva, ¿verdad? Al inicio. O sea, necesitamos nomás entender eso, ¿verdad? Es correcto, es así. Realmente. Sí. Lo que acontece muchas veces también es que nosotros, vamos a algo rápido. Dime. Existe un antisemitismo demasiado grande en la actualidad, que lo que hace es que se rechace muchas veces las escrituras en el contexto original. No, porque ellos, cuando vos le hablas en hebreo, lo que acontece es que ellos automáticamente asocian
eso con los judíos. Y entonces, al existir ese antisemitismo, es decir, rechazan Sí. la palabra, rechazan el estudio de la palabra en su contexto. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, con ese antisemitismo lo que acontece muchas veces es que justamente lo que está diciendo, no, ese es para los judíos, no, los judíos esto, no los judíos aquello. Sí. ¿Qué Entonces, viene a hacerte el judío lo que sea? Bueno, pero no podemos olvidar también que Jesús tenía una cultura judía y que es hebreo, y él sigue siendo, porque la Biblia dice, Apocalipsis habla de el león de la tribu de Judá. O sea, obviamente eso nosotros tenemos que, no podemos olvidar el origen de nuestro Adón Yeshua. Vamos a mirar un poco lo que dice, qué ocurriría, por qué hablamos de Teshuvah, Edilson, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Teshuvah, estamos hablando, necesitamos entender los Moedim de Dios, las fiestas del Eterno. ¿Cuáles son los Moedim del Eterno? Los Moedim, las fiestas del Eterno. Sí. ¿Cuáles son? Son las 7 fiestas, ¿verdad? Sí. Las 7 fiestas. Mira, acá tengo, pero no creo que se pueda ver. Sería Pesach. Vamos a mostrarle ahí, vamos a ver si se puede ver. Sería ahí. Sí, Son 7 fiestas constituidas por nuestro Padre Eterno. Son las 7 fiestas de Israel. No son las 7 fiestas de los judíos, sino que 7 fiestas de Israel. A modo de que puedan entender y puedan ver más o menos de lo que vamos a estar hablando. Entonces ya le estamos mostrando ahí. Ahí está. Bueno, Edilson. Sí. Pesach. Sí. Sería después panes sin levadura. Sí. Primeros frutos. Sí. Shavuot. Yom Teruah. Yom Kippur. Y en el último es Sukkot. Sí. Son las 7 fiestas de Israel. Así mismo, sí. Ahora, Edilson, ¿por qué necesitamos entender las 7 fiestas? ¿Por qué hablamos de las 7 fiestas? Porque justamente necesitamos entender el calendario profético de Elohim. Isaías 46:10 habla también de esto. Habla de que Elohim, nuestro Rey, nuestro Dios, planea el futuro desde el principio, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando hablamos del calendario profético de Elohim, necesitamos entender que Yeshua en su primera venida viene cumpliendo el calendario profético, ¿verdad? Y en su primera venida él cumple las 3 y 4 primeras fiestas, ¿verdad? Que es Pesach, él muere en Pesach, está bajo la tierra en panes sin levaduras, ¿verdad? Él resucita en primicia, que es Bikurim, ¿verdad? Después él asciende. Y en Shavuot viene Pentecostés, viene el Espíritu Santo, cosa que nosotros conocemos como Pentecostés, ¿verdad? Esas 4 primeras fiestas ocurren, ¿verdad? Hay algo que... Sí. Wow. Se me está abriendo la mente real porque en una de las iglesias muy conocidas a nivel mundial te enseña que Yeshua resucita en domingo de... Domingo de Pascua. Sí. Pero, sí. Bueno, eso vamos a hablar más adelante. No, pero es algo que hay muchas cosas que nosotros, en cuanto a la Biblia, abrazamos sin saber. No, es decir, es algo que venimos arrastrando desde Roma. Sí. Y qué tremendo lo que hoy estamos aprendiendo realmente. Qué Sí. tremendo realmente. ¿Por qué nos acordamos de que necesitamos? El apóstol Juan el Bautista decía, preparate el camino, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos, ¿verdad? Y la palabra arrepentir es la palabra Teshuvah, ¿verdad? Es correcto. O sea, nos damos cuenta que la palabra Teshuvah, entonces lo que el apóstol Juan el Bautista lo que está diciendo es que vuelvan. ¿Quiénes tendrían que volver? Los que una vez se fueron. La casa de Israel se fue y estuvo esparcida en las 4 esquinas del mundo, ¿verdad? Y el apóstol Juan dice, el tiempo se cumplió, desde ahora la casa de Israel estarían volviendo. Yeshua obviamente hace ese trabajo, ¿verdad? Muere, el sacrificio perfecto de Yeshua hace que la casa de Israel pueda venir. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque a través de él podían venir
las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué tremendo. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Edison, y cuando hablamos del calendario profético, entre la primera, las primeras fiestas de la primavera y las fiestas del otoño, hay la cultura hebrea nos enseña que hay una sequía. Increíblemente, entre estas dos fiestas, entre estas fiestas, estamos ahora en este tiempo, ¿verdad? Y Amós 8:11 habla de que vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre, no de pan, sino de mi palabra, dice. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que en este tiempo, la casa de Israel haría que Dios envíe hambre sobre la tierra, justamente para que podamos sentirnos atraídos hacia la palabra de Dios. Correcto, excelente. O sea que en este tiempo se está cumpliendo esa profecía, ¿verdad? Amós 8:11, ¿verdad? Que dice que nosotros necesitamos, que vamos a necesitar, perdón, vamos a necesitar la palabra de Dios. Eso es lo que nos está pasando, ¿verdad? También necesitamos entender que cuando ocurre eso, que cuando ocurre ese despertar, nosotros lo que decimos creer en el Dios de los cielos, tenemos que tener la actitud de quien, del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo tuvo la actitud de levantarse, de despertarse. En primer lugar, ¿qué le ocurrió al hijo pródigo? El hijo pródigo hubo una necesidad, ¿verdad? Una necesidad donde él tuvo que levantarse y donde él tuvo que retornar. O sea, ¿por qué se nos cuenta la historia del hijo pródigo? Justamente haciendo referencia a las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, ¿verdad? En toda la Biblia está la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, siempre vemos la casa de Israel, la casa de Judá. La intención del Padre siempre es unir, ¿verdad? Decíamos en ocasiones que el por qué viene también una gran tribulación donde la casa de Israel, donde Efraín, Oseas habla de que Efraín será zarandeada, ¿verdad? O sea, por eso entendemos que sí vamos a pasar momentos difíciles, ¿verdad? Hablando de la gran tribulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Y ese es el filtro, el sedazo, el colador, por decirlo así, que el Eterno va a usar para volvernos a Él, ¿verdad? Porque si bien es cierto, entendemos que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Pero necesitamos volvernos a las instrucciones de una forma completa, de una forma total. En programas anteriores hablábamos de que necesitamos considerar la palabra de Dios de una forma total. Es correcto. Que no estamos acostumbrados a eso. O sea, tenemos el Tanakh, el Antiguo Testamento, para llamado Antiguo Testamento, como para leer nomás, ¿verdad? Y leemos y nos gusta decir que las bendiciones de Deuteronomio 28 nos alcanzarán, pero el código, la llave de esa bendición está totalmente relacionado con la obediencia a las instrucciones del Padre. Y Jesús no vino a sacar nada, no vino a abolir. Nos insinuaron eso, ¿verdad? Jesús vino a hacerlo pleno. Plerú es la palabra que se tradujo, donde Jesús dice: no he venido a abolir, he venido a cumplir. No está diciendo yo vine a cumplir para que vos ya no hagas más nada, ¿verdad? Sino Él vino para ser pleno. Porque si Él era el Mesías, Él no tenía que infringir en ninguna ley, ¿verdad? No estamos diciendo que Jesús cumplió todas las leyes. Jesús no pudo cumplir las 613, por supuesto, porque hay leyes para reyes, hay leyes para levitas, hay leyes para mujeres. Entonces, cuando hablamos de los mandamientos, nadie puede cumplir todo, ¿verdad? Ahora, lo que le correspondía a él, por supuesto, lo hizo, ¿verdad? Es correcto. ¿Por qué estamos hablando de Amós 8:11? Porque este es el tiempo donde nos estamos despertando, Edilson, y estamos volviendo a las instrucciones del Padre. Porque ya no
escuchamos gente por todas partes que nos dice, cierto, esto me parecía que no estaba bien en nuestro cristianismo, pero ¿por qué? No por rebelarnos, sino por volvernos hacia la verdad, por volvernos a la verdad completa de las Escrituras y cortar ese lazo, cortar esa adherencia o sacar esa adherencia, ¿verdad?, que tenemos con el paganismo, ¿verdad? Porque nuestro modelo es Yeshua, los apóstoles, la iglesia primitiva, ¿verdad? La base de nuestra doctrina, obviamente, siempre decimos esto, Edilson, tiene que ver con la piedra angular, la base que es Yeshua, ¿verdad? Yeshua, la palabra viviente, los profetas y los apóstoles, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos habla de que esta es la base de nuestra doctrina. Y después en otra parte dice que nadie ponga otro fundamento, dice, el cual es la Torah viviente. ¿Quién es la Torah viviente, Edilson? Jesús, ¿verdad? Entonces no podemos poner otro fundamento el cual no es la Torah. Es sencillo de entender así nomás. Cuando nos referimos a la Torah nos referimos a la Biblia. La Biblia nosotros conocemos como el Pentateuco. Siempre vamos a decir que nosotros necesitamos guardar las instrucciones del Padre por amor y volvernos al corazón de esa forma. Es correcto, ¿verdad? Sí. El apóstol Juan, cuando él decía arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque la oportunidad de volver ya ha llegado. La oportunidad de volver a arrepentimiento. No en el griego, que es la palabra metanoia, sino en el hebreo, que es la palabra teshuvah, nos habla de que necesitamos volver, regresar, responder, reponer, ¿verdad? O sea, tenemos que tener una acción, nuestra acción tiene que ser consecuente a lo que dijimos, ¿verdad? Si dijimos, Jesús, gracias por conectarme al pacto, porque estaba muerto en delito y pecado. Gracias, Jesús, por conectarme al pacto. O sea, debemos ser consecuentes, porque el apóstol Pablo dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, para que andemos en las obras que se estableció de antemano. Y las obras que se estableció de antemano, obviamente, ya sabemos a qué el apóstol Pablo se refiere, el Tanakh, la Torah, ¿verdad? Es correcto. O sea, necesitamos volvernos a eso. Estaba diciendo que Juan el Bautista decía, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y también entendemos que él cumple una profecía de Isaías 40 que dice, preparad el camino, preparad. Necesitamos entender cómo debemos prepararnos para la venida del Mesías, ¿verdad? No es, nuestras vidas tienen que estar alineadas a la palabra de Dios. Es correcto. Y Números 15 dice que existe una instrucción, una Torah. A ver, voy a leer un poco Números 15. Mientras que vos encontrás números, Sí. es cierto que tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque siempre cuando vamos a realizar alguna actividad, siempre nos preparamos de antemano, ¿verdad? Sí. Y más es importante aún cuando nosotros tenemos que prepararnos ¿para qué? Para poder recibir a quién. A Jesús. Jesús. Sí. Es necesario que nosotros nos preparemos, ¿verdad? Entonces, Números 15:15 dice, un mismo estatuto tendréis vosotros y la congregación, de la congregación y el extranjero con vosotros, que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros. Perpetuo, dice, será estatuto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inamovible, porque la palabra de Dios se le compara también con una roca, ¿verdad? es correcto. Porque la roca, porque permanece para siempre, ¿verdad? No podemos tocar, no podemos agregar, no podemos disminuir, no podemos modificar, ¿verdad? O sea, la palabra es perpetua, ¿verdad? Es eterna. El 16 dice, una misma Torah van a tener. Un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que mora con vosotros, ¿verdad? El 15:29 dice, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habite entre ellos. Una misma Torah, una misma ley tendréis para que hiciere algo, para el que hiciere algo por hierro, ¿verdad? O sea, necesitamos entender que las escrituras, la palabra, la Torah, las instrucciones del Padre no pueden ser modificadas y están activas. Y si están activas, nuestra vida, nosotros debemos conducirla por ella, ¿verdad? O sea, por la palabra de Dios necesitamos guiar nuestra vida, ¿verdad? La palabra preparar es, Isaías 43 dice, la voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino. Era una profecía que hablaba de Juan el Bautista, ¿verdad? Preparaba el camino
para nuestro Mesías, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender cuál es la manera de estar preparados, volviéndonos a la palabra de Dios. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Mateo 25 habla de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y las 10 vírgenes. ¿Quién no conoce esa parábola realmente? ¿Quién no conoce, verdad? Algo que tantas veces ya se interpretó en diferentes lugares donde sí. fuimos. Las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, normalmente se dice que 5 se quedaron y 5 no pudieron entrar con el novio, ¿verdad? Entonces, pero ¿de qué habla, verdad? ¿De qué habla esto, verdad? De que nosotros necesitamos estar preparados, pero ¿con qué? ¿Qué representa el aceite, Edilson? ¿Qué representa el aceite? Entonces necesitamos entender, cuando hablamos del aceite y la luz, necesitamos hablar de la menorá. La menorá, el candelabro de 7 brazos, ¿verdad? Cómo se encendía. Si miramos cómo se hizo, ¿verdad? De oro puro, que habla de la naturaleza divina, ¿verdad? La menorá representa a Jesús, ¿verdad? Y la menorá es de oro puro y se hizo a martillo, dice, a martillazo, ¿verdad? Entonces también habla de que el Mesías tenía que sufrir, ¿verdad? Y también hay un mensaje ahí para nosotros, que para que vos puedas brillar, normalmente hay, si somos pequeños cristos, ¿verdad? Cristianos, ¿verdad? Necesitamos entender que vamos a pasar por sufrimientos, ¿verdad? Estamos hablando del aceite. Esas lámparas, esa menorá se prendía con aceites machacados a mano, ¿verdad? Es correcto. Y cuando Yeshua hace referencia a las 10 vírgenes, es también el factor común, o sea, el problema de las vírgenes, ¿cuál era? El aceite, ¿verdad? El aceite también, obviamente, si Jesús representa la menorá, ¿verdad? Y no tienen luz las 5 vírgenes por no tener aceite. Entonces estamos entendiendo que la esencia de la palabra, o sea, la palabra tiene su esencia y representa el aceite, ¿verdad? Por supuesto, también el aceite representa la presencia del Espíritu Santo, si entendemos eso. Pero la palabra de Dios, la lámpara es a mis pies tu palabra es la lámpara, ¿verdad? Entonces necesitamos entender que necesitamos volver a las instrucciones del Padre, a los mandamientos del Padre, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque Él viene a buscar una novia sin mancha y sin arruga. ¿Cuál es la determinación que tenemos que tomar, Edilson? Necesitamos tomar esa determinación del hijo pródigo. Increíblemente, la parábola del hijo pródigo habla de anunciando la última profecía, que es la restauración del reino. La Biblia está llena de mensajes, nos da mensajes con la parábola, ¿verdad? El hijo pródigo también hace mención, haciendo referencia a la casa de Israel y la casa de Judá, ¿verdad? Y necesitamos tomar la actitud que tuvo el hijo pródigo de volver. Y si miramos un poco, vamos a mirar lo que dice Lucas 15, 11. Para ver qué podemos aprender del hijo pródigo, sí. Dice la palabra, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, dice la palabra. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue que se arrimó a uno de los ciudadanos, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, me gusta esa palabra, volviendo en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Es interesante, acá aprendemos varias cosas, Edilson, ¿verdad? En primer lugar, en la vida del hijo pródigo, por haber tomado una mala decisión, ¿verdad? Que es irse de la casa del Padre, lo que nos pasó a nosotros, que nos fuimos de la casa del Padre. La casa de Israel fue de la casa del Padre, se fue de la instrucción del Padre. Entonces, alguien que se va, ¿qué tiene que hacer? Teshuvá dijimos que es volver. Entonces el apóstol, cuando Juan dice arrepentíos, volved, está diciendo, ¿verdad? Por eso uno de los profetas menores también habla, volved a mí y yo me volveré a vosotros. O sea, nosotros que nos alejamos de la instrucción de la Torah del Padre necesitamos volver. ¿Quién hizo ese primer paso, esa conexión perfecta? Jesús. Entonces, acá vemos que ocurre lo mismo que leíamos en Amós 8:11, que empieza a haber un hambre en nosotros, ¿verdad? En la iglesia cristiana empieza a haber un hambre de qué cosa, de la palabra de Dios. Estamos cansados de aplicaciones superficiales. Necesito contexto, necesito algo más puro, algo más real, algo que está relacionado con el contexto escritural. Acá no estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Sino algo que tiene que ver con el contexto escritural. Es correcto. El hijo pródigo se levanta y dice, surge una necesidad en su interior, ¿verdad? Tiene hambre, ¿verdad? Y ahí se acuerda él de la casa de su padre, ¿verdad? Volviendo en sí. En el versículo 17 dice, volviendo en sí. ¿Qué es lo primero? Nos acordamos que con Dios vamos a estar mejor. En su casa vamos a estar mejor. En sus instrucciones vamos a estar mejor, ¿verdad? El 18 dice, me levantaré e iré. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Necesitamos entender que necesitamos retornar, necesitamos hacer teshuvah, volvernos al corazón del Padre, volvernos a la palabra de Dios en su totalidad. Es correcto. Edilson, el 18 dice, me levantaré. Hay un momento, hay un tiempo donde nos despertamos y decimos, yo no pertenezco a esto, yo no puedo estar con cerdos, ¿verdad? Yo no puedo comer con cerdo, ni mucho menos cerdo, ¿verdad? Yo necesito despertarme, ¿verdad? Necesitamos despertarnos, ¿verdad? Las instrucciones del Padre son eternas y son vida. No puedo decir, no, este cambió, este sí, este no, este sí, este no. No. Entonces, Edilson, lo que él hace es, se da cuenta de quién es. Necesitamos entender nuestra identidad. Somos Israel. Somos de la casa de Israel. Necesitamos entender nuestra identidad para entender cuál es nuestro origen. Nuestro origen está en la Torah, en las instrucciones, en Yahweh, en nuestro Creador, ¿verdad? Y después lo otro es, hay un tiempo, Edilson, donde nos despertamos y nos quedamos ahí. Y después hay un tiempo donde maduró esa palabra en nosotros, ese despertar. ¿Y qué hacemos? Nos determinamos. Y eso es lo que ocurre en el versículo 15, 20, dice, levantándose. Esa es una acción que con el cual nosotros debemos identificarnos. Y levantándose. Debemos levantarnos y caminar, por supuesto, hacia la casa del Padre. ¿Por qué? Porque entendemos que en esta parábola vemos el cumplimiento, ¿verdad?, de la última profecía, que es la restauración de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Este pasaje siempre se utilizó para decirle, vos que estás perdido, vení, vos sos el hijo pródigo, vos que te alejaste de la iglesia, vení, ¿verdad? Pero lo que es el mensaje espiritual y no está mal, ¿verdad? Pero necesitamos entender cuál es el mensaje profético de esta escritura, de esta parábola, que es obviamente la restauración de la casa de Israel y la casa de Judá. Es normal, cuando vemos en Jeremías 50 nos habla que la casa de Israel y la casa de Judá van a estar al final, van a estar juntos, pero ¿en qué momento va a ser eso? Dice que van a estar llorando, buscando los caminos de Adonai, dice. ¿Quién vos crees que es la casa de Israel y la casa de Judá? El grupo cristiano, y obviamente con Judá, que van a estar últimamente, pero después de todo, en la gran tribulación, ¿verdad? Es correcto. O sea, Jeremías 50, si él dice, no nos va a pasar tribulación, obviamente Jeremías 50 tenemos que sacar, y otros pasajes de Daniel y de Apocalipsis, pero eso vamos a hablar más adelante. ¿Por qué necesitamos entender esto? Pues la casa de Israel y la casa de Judá, el cual se refiere a esta parábola, obviamente, es el cumplimiento de la profecía. Hechos 3:21, si no me equivoco, dice que es necesario que Yeshua esté arriba en el cielo
hasta la restauración de todas las cosas. Está haciendo también referencia a esto, a la unión del hijo pródigo con el hijo que estaba en la casa. ¿Quién es el que no perdió el bastón de mando, ¿verdad? El cetro, Judá, ¿verdad? Judá siempre estuvo en pacto. Por eso el apóstol Pablo siempre nos dijo que nosotros no nos jactemos, ¿verdad? Y no le miremos a nuestros hermanos judíos como enemigos, sino por supuesto son nuestros amigos. Creemos en el mismo Dios, ¿verdad? Y entender cuál es nuestro origen. La iglesia primitiva, ¿de qué está lleno? De judíos. Jesús, ¿quién era? Era un judío con la cultura judía, ¿verdad? Si bien Jesús estuvo en contra de algunas leyes orales que estaban encima de la Torá del Padre, eso es lo que necesitamos entender. Cuando estamos diciendo Torá no nos referimos precisamente al judaísmo, a las leyes orales del judaísmo, dijimos Edilson, ¿verdad? Es correcto. Y después lo otro también que hizo el hijo pródigo es volver, y se humilló para volver a la casa del Padre, ¿verdad? Teshuvá también tiene mucho que ver con aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque nadie es dueño de su mañana. Isaías 55 nos dice algo muy interesante, Edilson. Isaías 55 dice, 55:6 dice: buscad a Yahweh, a Jehová, mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay un tiempo de oportunidad donde necesitamos despertarnos y volvernos al corazón del Padre, que son sus instrucciones, ¿verdad? Volver. ¿A qué necesitamos volver? El 7 dice, eso es lo que tenemos que hacer: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es Teshuvá. Teshuvá está totalmente relacionado a: yo puedo dirigirme hacia la dirección equivocada, puedo seguir en la misma, ¿verdad? Es correcto. Puedo seguir en la misma, pero yo decido volverme al corazón del Padre. Inclusive Apocalipsis habla en una parte y dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Dice, ¿a qué se refiere? A veces los evangélicos creen que no, eso es salir de la iglesia católica, porque ellos son idólatras. Pero ¿y el evangélico está plagado de paganismo? También. Sí. Por eso con mucha razón el católico dice nuestros hermanos separados, ¿verdad? O sea, necesitamos entender, Edilson, eso, ¿verdad? El Apocalipsis habla de salir en medio de ella, pueblo mío. Dice, ¿por qué? ¿De qué cosa? Seamos Israel, tengamos nuestra identidad correcta. Nuestra identidad está en el Dios de los cielos, en Yahweh, nuestro Creador. Y Él dice que tiene un pueblo, y ese pueblo es Israel, que se rige por las instrucciones del Padre. Y también la diferencia entre el que no es hijo y no es hijo de Dios, el que en el que es y en el que no es. ¿Cuál es la diferencia? En el que ama las instrucciones del Padre y en aquel que no quiere saber nada de las instrucciones, ¿verdad? O sea, en eso se diferencian los hijos de Dios. Miremos lo que dice Zacarías 1:3. Zacarías 1:3 nos habla también del proceso de cómo ir haciendo Teshuvá, ¿verdad? Zacarías 1:3 dice, voy a contar. Sí. ¿Qué dice? Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Sí. Volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Qué es lo que vemos acá? Que Dios siempre apela a nuestra voluntad. ¿Tenemos libre albedrío? Sí. Y dijimos que Teshuvá tiene que ver con volver. Vos, Edilson, tenés la oportunidad de abrazar los mandamientos, de abrazar la palabra de Dios, o de darle la espalda. Con esa misma fuerza que abrazar la desobediencia, podés abrazar la obediencia, que es la palabra de Dios, que es las instrucciones del Padre. Somos salvos por gracia para obediencia a la palabra de Dios. Esa es la fórmula correcta. Salvos por gracia para obediencia a la palabra de Dios, no a mandamientos de hombres, ¿verdad? Es correcto. Proverbios 4:26. ¿De qué nos habla Edilson? Proverbios 4:26.
Proverbios 4:26 dice la palabra, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer, como decíamos desde el primer programa, una auditoría de qué es lo que creo, qué es lo que creemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseñaron? Porque si bien es cierto, cuando nos enseñaron, normalmente vos no preguntás cuando llegás a la iglesia y alguien te está enseñando, vos no preguntás, pero ¿por qué esto? En serio, no preguntamos eso. No preguntamos. Más que recibimos como un niño, ¿verdad? Recibimos, como una hoja en blanco, la gente va encargando lo que a ellos también se les enseñaron. Necesitamos por eso hacer una auditoría, examinar. El apóstol Pablo también habla de eso en Tesalonicense, dice, examinadlo todo. O sea, necesitamos volver a la cultura hebrea, que es examinar. Hechos 11, 17 también nos habla de eso, que cuando ellos recibieron la palabra, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia primitiva, ellos examinaron uno por uno qué cosa y qué profecía le tocaba a ese tiempo, para ver si estaban en lo correcto. Examinamos, estudiamos, necesitamos volvernos a esa cultura de examinar y de preguntar. Necesitamos, Edison, preguntar. No es una irreverencia ni no es una insubordinación preguntar y decir, ¿por qué creo esto? ¿Por qué? Y preguntarle a tu maestro, ¿verdad? A tu líder, ¿verdad? Es importante porque eso habla de la responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Proverbios 4:2. ¿De qué nos habla Edilson? Dice la palabra, ¿cuál es el buen consejo que nos da uno de los hombres más sabios, ¿verdad? Y esto inclusive algunos dicen que es como una profecía, ¿verdad? Que hablaba Jesús, ¿verdad? Pero entendemos que es Salomón, ¿verdad? Es correcto. ¿Cuál es el consejo que nos da? Dice la palabra, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi Torah o mis instrucciones. ¿Cuál es la buena enseñanza que hoy podemos recordarnos y recalcar? No nos apartemos de sus instrucciones. Y cuando hablamos del contexto del programa de hoy, que es Teshuvah, necesitamos volvernos. Necesitamos volver a qué cosa? Volver al corazón del Padre. Volver a la palabra de Dios en su forma completa. Y entender que el tiempo que se avecina, necesitamos estar en las instrucciones del Padre para también tener esa protección, esa cobertura, ¿verdad? Es correcto. ¿Tenés algún mensaje que leer, Edison? La verdad que tenemos, a ver, dice, no solamente mencionando justamente hace rato el error que pensamos que teníamos, el error técnico no tenemos ningún mensaje hasta el momento, es decir, son todos así comentarios. Bienvenidos y gracias por estar compartiendo también Carlos Alves, Liliana Irala, Graciela Elizabeth Irala Quiñones, Javier Centurión Duarte, Brenda Alves, Luis Duarte, Fernando Castillo, también viste ahí, Renato Sánchez decía, Leticia Benítez también, a ver, y Javier Cardoso. Bueno, gracias a todos los que están ahí, ¿verdad? Prendidos. Edilson, sí. Quiero ir terminando con este pasaje de 1 Juan 2:24. Vamos a 1 Juan 2:24. 1 Juan 2:24. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, ¿verdad? Que es lo que siempre escuchamos, Edison, que todos decimos que pertenecemos a Jesús, estamos en Jesús, ¿verdad? Pero ¿cuál es la exhortación de alguien que estaba en la iglesia primitiva también, ¿verdad? Que es el apóstol Juan, ¿verdad? Es correcto. ¿Cuál es el consejo que nos da? Que permanezcamos en eso que se nos enseñó en el principio, ¿verdad? Desde el principio. Ya que se está revelando la Torah, ¿verdad? No existía otra escritura. Entonces necesitamos, Edilson, no olvidarnos que volver es lo que vamos a hacer. ¿Volver a qué cosa? Teshuvah, a lo que se nos enseñó desde el principio.
que es ser fiel a la palabra de Dios en su totalidad, ¿verdad? Y así de esa forma permanecemos en Él, ¿verdad? Si decimos que nos identificamos con Jesús, ¿verdad? En otra parte también habla de que, 1 Juan 2.4 o 2.6, creo que también habla de que si decimos que permanecemos en Jesús, debemos andar como Él anduvo. Entonces, si decimos que yo estoy en Jesús, yo le amo a Jesús, entonces debemos andar como Él anduvo. Excelente. Y la enseñanza de Jesús y el estilo de vida de Jesús, por supuesto, no tenía adherencia pagana. ¿Por qué una y otra vez decimos esto? Porque esto es lo que necesitamos que resuene en nuestra mente para hacer una auditoría de en qué cosa no estamos bien, ¿verdad? Y volvernos a las instrucciones del Padre. Amén. Entonces, entendimos hoy que Teshuvá es volver, es regresar. ¿A qué? Al principio, al inicio, sí. A regresar al corazón del Padre. Qué importante es entender esto, porque a través de esto se tiene que basar todo nuestro caminar diario. Por eso también dice frutos dignos de arrepentimiento. Wow. O sea, que lo que haces tiene que ir relacionado al arrepentimiento. En el hebreo decía Teshuvá, sí. ¿Verdad? Frutos dignos de que vos estás haciendo Teshuvá, que estás volviendo a las instrucciones del Padre. Es correcto. Así que, ¿hay algo más que quieras agregar a esto, Israel? Para poder dar también ya por finalizado el programa del día de hoy, porque hemos aprendido bastante acerca de esto. Sí, y que necesitamos una y otra vez hacer una auditoría y volvernos a las instrucciones del Padre, ¿verdad? Excelente. Cumplimos mandamientos por amor y nos dejamos guiar por las instrucciones del Padre. Excelente. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decirnos, pueden dejarnos en los comentarios de este live, o también pueden escribirnos al DM de la página Espíritu y Verdad, al Messenger, para poder dejarnos alguna duda, alguna consulta que tengan. Sí. Si se quieren comunicar con nosotros, también está el WhatsApp de la página de Espíritu y Verdad. Así que sin agregar más cosas, nos despedimos y les agradecemos por haber compartido con nosotros una vez más esto que nos instruye, que nos guía a poder caminar en la verdad, a poder caminar en la luz. Así que gracias a cada uno de los que estuvieron ahí compartiendo con nosotros. Gracias, Israel, por haber compartido también con nosotros. Que el Eterno les bendiga, que tengan una semana de bendición, una semana de victoria en el nombre de Yeshua. Gracias. Hasta luego. Chau.